gente que se dedica a crear forma parte del sector creativo. Suena obvio, claro, pero lo señalo para subrayar el sentido en términos productivos. Son escritores, artistas visuales, diseñadores, ilustradores, inventores, es decir, todos aquellos que crean obras originales, y otra forma de llamarles es autores. Así como el agricultor de maíz es dueño de sus cosechas, ya sea que las venda o las modifique en tortillas, tamales o lo que sea, la autoría de obras intelectuales permite a sus creadores ser propietarios de esas obras, obtener provechos económicos y ser reconocidos por ellas. Esto se llama propiedad intelectual y es una industria que tiene enorme importancia en el presente por su alto consumo, ya sean libros, revistas digitales, blogs, televisión, canales de YouTube, películas, videos musicales. Todas son obras propiedad de alguien. Es una industria fuerte, muy importante. No crean que es cualquier cosa. Vamos a ver una cápsula que nos explica un poco más a fondo. La propiedad intelectual se divide en dos grandes rubros: la propiedad industrial y el derecho de autor. En el primero puedes encontrar invenciones tecnológicas, patentes, también las marcas, nombres de empresas, sus símbolos, eslóganes y logotipos. Como puedes ver, siguen una línea comercial y de producción. El segundo, los derechos de autor, se refiere a las creaciones literarias, musicales, arquitectónicas, pictóricas o de dibujo, esculturas, escenografías de danza, películas cinematográficas, de video, radio, programas de computación o piezas de diseño. La propiedad industrial puede estar en manos de una persona moral, es decir, una empresa o una institución, o en asociaciones civiles, sindicatos, etc. Esas son las conocidas como personas morales. La segunda, la propiedad de derechos de autor, solo puede ser poseída por una persona física, así como tú o yo. Personas. Aquí en los derechos de autor ocurre también una división importante. El derecho de autor tiene dos componentes: el derecho moral y el derecho patrimonial. Los derechos morales de una persona incluyen que siempre se le reconozca su autoría. Tiene el poder de divulgar la obra con libertad. Puede exigir que la obra se mantenga íntegra y sin modificaciones. Puede exigir que se retire su obra del mercado e incluso puede reclamar una copia si es la única que queda en el mundo. Estos derechos morales son personales, intransferibles y nunca se vencen. Los derechos patrimoniales tienen que ver con la forma en la que se explota comercialmente la obra. Incluyen el derecho de reproducción, distribución, comunicación, comercialización, cómo incluirla en recopilaciones o modificarla según haya permitido el autor original. Los derechos patrimoniales sí pueden cederse, venderse y normalmente tienen fechas límites de permiso según se estipule en un contrato. Esto está muy complicado, pero vamos a intentar algunos ejemplos para que se entienda. Si tú escribes un cuento o una novela y demuestras tu autoría, tienes los derechos morales y patrimoniales de la obra literaria original. Nadie puede decir, negar que tú eres el autor. Eso, la autoría es un derecho moral intransferible. Pero tú puedes vender o ceder a una editorial el derecho patrimonial a publicar tu poema en una colección. Ese es el derecho patrimonial a la reproducción y distribución. Va otro. Digamos que tu amiga Jimena escribió el guión de una serie de televisión. El guión es una obra literaria. Ella tiene originalmente los derechos morales y patrimoniales sobre su guión. Pero una compañía la quiere producir y llevarla a la pantalla. Le compra los derechos patrimoniales y ahora ellos tienen el derecho de hacer una obra derivada, la serie, de reproducirla, distribuirla y además de exhibirla. Pero la autora sigue siendo Jimena y ella tiene el derecho de exigir su crédito. Jimena consideró que no le ofrecen el suficiente pago o dinero por su guión, que es buenísimo, así que los vendió solamente por 10 años. Después de transcurrido ese tiempo, si la compañía quiere seguir haciendo uso del guión, deberá acordar nuevamente con ella otro precio, otra compra de derechos patrimoniales. Esto ocurre todo el tiempo, porque las empresas que producen libros, películas o series no son personas físicas. Siempre tienen que conseguir los derechos de los autores reales.
Pensemos en otro tipo de obra. Mi primo Juan es músico de banda. Le gusta un montón tocar la tuba y compone canciones. Una de esas canciones le gustó mucho al ganadero de su pueblo para un anuncio, pero quiere la canción en versión balada. Pues el ganadero, para usar la canción en un comercial, tiene que comprarle a Juan el derecho patrimonial de modificación y sincronización de la canción en su anuncio, porque va a tener ganancias económicas con ella. La rolita en el comercial al final quedó malona, y además el anuncio tiene cosas que no le cayeron bien a Juan. Entonces Juan, como propietario de los derechos morales de la canción, tiene chance de pedir que se retire de los anuncios. Es un derecho que nadie le puede quitar. Espero que haya quedado más claro. Si tienes dudas, puedes plantearlas en nuestras redes sociales y, por supuesto, tus opiniones y sugerencias. Ya lo sabes. Los derechos de autor y la propiedad intelectual están protegidos por distintas leyes en el país y en el mundo. En nuestro país, por la Ley Federal de Derecho de Autor, e internacionalmente por el Convenio de Berna. Conseguí un experto que nos puede dar un poco más de luz sobre legislación y derechos autorales. De manera general podemos señalar que en nuestro país existen dos leyes en lo que respecta a la propiedad intelectual. Incluso la propiedad intelectual como tal es el área del derecho, en el cual se concentran lo que vienen siendo los derechos de autor, que son tutelados por la Ley Federal de Derechos de Autor, y en lo que respecta a la propiedad industrial tenemos la Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial. En lo que respecta a la propiedad intelectual es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, y en lo que respecta a obras de carácter artístico viene siendo el Instituto Nacional del Derecho de Autor o INDAUTOR. Es el requisito fundamental que exige la ley para que ésta pueda proteger dicha idea en el plano real. Es decir, se considera en términos legales que si una ley no es plasmada en un elemento físico, carece de la capacidad de impactar en el escenario real y por consiguiente no se le brinda protección jurídica. Si no están plasmadas en un medio físico, las ideas no son objeto de protección por parte del derecho de propiedad intelectual. Para comprobar la autoría de una obra, por ejemplo, cuando estamos hablando particularmente del caso artístico, se miden los niveles de similitud entre obras nuevas y obras existentes, y con base a esto se define si la obra nueva es suficientemente distinta de la obra preexistente, y de no serlo, se analiza si existe reconocimiento a la obra que dio pie al material de nueva creación. Si alguien se apropia de una obra tuya y la usa sin tu consentimiento, se debe de acudir a las autoridades pertinentes, las ya mencionadas INDAUTOR y el INPI. No obstante, y es sumamente importante aclarar que para que dichos institutos te puedan apoyar, tu obra debió de haber sido registrada con anterioridad. Por eso es que es de suma importancia que aquellas ideas que han sido plasmadas en medios físicos sean registradas ante el organismo competente. Se sigue complicando, ¿eh? Pues ahí van otras dos cosas que tienes que saber. Las obras con derechos de autor pueden tomar otras tres formas: con el autor plenamente reconocido por su nombre, las obras con autor anónimo, es decir, que nadie conoce de quién es la autoría, y las obras conocidas o registradas a través de un seudónimo, que es un nombre distinto al de nacimiento. Las personas creativas pueden usar seudónimos por muchas razones. Algunos adoptan nombres artísticos, como el caso de Residente, el vocalista del grupo Calle 13. Algunos simplemente acortan su nombre, como el caso del gran escritor mexicano Juan Rulfo, que en realidad se llamaba Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. ¿Y qué onda? ¿Cómo va a caber todo ese nombre en una portada? Otros casos son más complicados.
Algunos autores crean personalidades distintas para crear obras que no tienen mucho que ver con su obra reconocida. Otros tal vez elijan ocultar su identidad al emitir ciertas opiniones políticas. Incluso hay autoras que ocultan ser mujeres para poder tener mayor repercusión en industrias que históricamente han sido controladas por varones. Es el caso de la escritora de la saga de Harry Potter, que intentó ocultar su género poniendo solo iniciales para que no hubiera un prejuicio contra ella. Esto es una realidad triste que hay que visibilizar y combatir. Las obras anónimas normalmente fueron creadas muy atrás en el pasado y nadie puede ubicar quién escribió un poema antiguo o quién compuso una canción que ya es popular en todo un pueblo. Pero también hay autores anónimos en la actualidad, como ese grupo misterioso llamado Anonymous, que se dedica a hackear instituciones con supuestas intenciones revolucionarias. Con el tiempo y dependiendo de la antigüedad de las obras, ocurre otra cosa muy interesante. Tras la muerte de un autor o autora, la obra se convierte en lo que se llama de dominio público. Un caso así es una canción famosísima. Se canta todos los días y está presente en casi todas las fiestas en México, las mañanitas. No se sabe quién escribió la canción y nadie tiene derecho sobre ella. La puedes cantar en cualquier karaoke sin miedo a que te caiga la ley. Es de dominio público. Cualquiera puede usarla y modificarla. Pero ojo, la propiedad intelectual es como cualquier otra propiedad. Puede heredarse. En este caso, la propiedad sigue vigente a favor de la persona que haya sido nombrada como heredera o de quien haya comprado los derechos. Regresando al caso de Juan Rulfo, por ejemplo, el escritor heredó su obra a sus hijos y ahora son ellos los propietarios de los derechos patrimoniales de sus libros. Todo esto es importante que lo sepas porque al momento de firmar un contrato o ceder derechos de una obra que hayas creado, tienes que saber exactamente lo que firmas. Que no te quieran robar o quitar tu derecho. Como decía un conductor de tele hace mucho, no se deje. En el arte, los derechos de autor son tema de mucha controversia porque a lo largo de la historia los artistas han desarrollado su obra inspirados en otros. Recrear una obra es un recurso artístico muy usado. Un ejemplo de esto es la similitud entre pinturas con el mismo tema. Aquí tienes un caso. El pintor italiano Tiziano pintó esta imagen de Adán y Eva en el siglo XV. Unos 80 años después, el pintor flamenco Peter Paul Rubens pintó el mismo tema así. El segundo es solo una reinterpretación del mismo motivo, con elementos ajustados a la estética del momento. En esa época era común que ocurriera esto, y no había leyes que protegieran el derecho de autor. Otro ejemplo son las canciones de rap y de hip hop. En este género musical es común que las bases musicales de una canción vengan de un fragmento de otra previa. Esto ocurre así porque los raperos solían cantar sobre discos grabados que se repetían constantemente. Entonces, forzosamente, sus nuevas composiciones integran obras ya grabadas. Entre ellos tienen un código de honor que supone que las obras se pueden usar así mientras no afecten la reputación del artista original. El fenómeno más importante lo puedes ver en toda la Internet. La conversión a archivos digitales de obras pictóricas, fotográficas, literarias, musicales y cinematográficas permitió que se pudieran hacer copias infinitas de ellas y que se compartieran fácilmente en un correo electrónico o por un mensaje. Esto puso en jaque a las grandes empresas que tenían los derechos de venta y reproducción de las obras. Ya no fue necesario pagar el precio de un disco para tener esa o aquella canción, o pagar un boleto, o comprar un DVD para ver una película. Se dio una feroz persecución por parte de estas compañías para detener lo que ponía en riesgo sus negocios. En pocos años, la Internet pasó de ser un sitio donde la gente compartía contenidos fácilmente a un sitio donde se debe pagar por suscripción para obtener contenidos.
Lo malo es que con este esquema los artistas y creadores no se han visto muy beneficiados, pues reciben muy poco por cada reproducción de sus obras. Quienes siguen ganando mucho dinero son las empresas que tienen los derechos patrimoniales de las obras. Esto del arte y la creación abre muchas dudas y contradicciones sobre los derechos de autor. ¿Es deseable que no se puedan copiar, modificar o hacer referencias directas a otras obras? ¿Que todo esté mediado por el interés de empresas y que se frene así la creatividad de la humanidad? Afortunadamente hay maneras de fomentar el uso de las obras de propiedad intelectual y no restringirlas. Hay muchas maneras de hacer licencias de uso libre, respetando las condiciones de quien las haya creado. Un ejemplo de esto es el servicio de Creative Commons, o en español, bienes creativos comunes. Vamos a platicar con su representante para que nos explique cómo funciona. Creative Commons es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo promover el acceso e intercambio libre de cultura, y lo hace a través de un conjunto de licenciamientos permisivos que se basan en el copyleft. Cualquier persona puede usar una licencia de Creative Commons, es decir, cualquier persona que genere contenido puede ponerle una licencia a su obra. También cualquier persona puede buscar en internet algún contenido que tenga una licencia Creative Commons. Cualquier tipo de obra puede ser protegida con Creative Commons, desde una canción, un texto, incluso los datos que salgan de una investigación, un paper, un libro, una publicación. Cualquier objeto cultural puede utilizar una licencia Creative Commons y elegir alguna de las seis licencias que existen en Creative Commons. Las licencias Creative Commons traen múltiples beneficios. Me parece que uno de los más importantes es que nos permite compartir nuestras obras con el mundo, ¿no? También nos ayuda para la autopromoción, porque una de las capas de la licencia tiene un codiguito, un XML, que permite que los buscadores encuentren nuestras obras. Entonces también nos sirve como manera de promocionar nuestros objetos culturales. El objetivo es decir qué se puede hacer con esa obra, ¿no? O sea, no hablamos de protección, sino más bien hablamos de el permiso que le estoy otorgando a las demás personas. Las licencias Creative Commons fomentan la creatividad porque podemos utilizar algunas otras obras que ya nos hayan dado permiso de utilizar y que podamos hacer un remix, ¿no? Que eso es algo que también nos gusta cuando empezamos a crear y a generar contenido, ¿no? Poder hacer rolas utilizando obras de nuestros artistas favoritos o de las personas que admiramos. Podemos generar remixes con el permiso ya dado, ¿no? Sin estar infringiendo la ley, porque ya nos habrán dado el permiso de usar. Esta es una gran iniciativa para gente que quiere colaborar con grandes proyectos cooperativos. El foco está en impulsar la creación de nuevas cosas y que el conocimiento sea libre. Un gran sector que inició este movimiento fue el de los programas de computación de uso libre. Si tienes una computadora en casa, lo más probable es que use un sistema operativo de alguna gran compañía con su propiedad intelectual protegida. Pero algunas personas usan y desarrollan sistemas operativos de uso libre, como Linux. Vamos a escuchar de alguien que lo hace así. El hacer software libre no necesariamente es que sea gratuito. Aquí hay una confusión de repente con la palabra de inglés free software, que free es más del lado de libre, libertad, no gratuito. Entonces, como la palabra te lo indica, libertad no quiere decir que no puedas cobrar por esto. Cuando tú haces un software libre, esto quiere decir que puedes dar el código fuente y esto es llamativo para quien lo compra. Esto es una gran oportunidad para crecer en este mercado donde hay muchísima competencia. Y también tú puedes ser colaborador de proyectos que tú no iniciaste como software libre y eso te ayuda también para crecer como programador profesional. Cuando hay un sistema cerrado, la compañía es la que se encarga de resolver errores o problemas de vulnerabilidad. En el caso del software libre, cuando un usuario detecta un error, cualquier persona puede entrar
y decir, mira, lo resuelvo porque está ahí el código. Es una de las grandes ventajas que tiene el hacer software libre. Los sistemas de uso libre no necesariamente son más seguros, no hay que generalizar esto. Podría ser que sea un sistema que solamente tiene un colaborador o puede tener miles de colaboradores y no por eso va a ser menos seguro o más seguro, no hay que generalizar. En caso contrario, el software privado podría tener una gran inversión en la parte de seguridad e igual, lado contrario, podría tener una inversión muy mínima y podría ser menos seguro. No hay que generalizar, yo creo que es una confusión con esto de que sea más seguro o menos seguro. Eso sí, el software libre te permite que cualquier persona que sea colaborador resolver un problema de seguridad y esto le da una gran ventaja, pero no hay que generalizar. El uso del software libre te da la libertad de poder ver el código fuente, con lo cual puedes aprender cómo está construido. Al poder ver cómo se ha construido el software, podemos darnos una idea del concepto de buenas prácticas, ya que es trabajo de muchos programadores que colaboran para crear algo que funciona de una manera óptima, algo que nos puede dar una idea de cómo un proyecto, una filosofía parecida puede ser de gran ayuda para obtener conocimiento. Es Wikipedia, tiene una filosofía muy parecida, que es una filosofía de colaboración, y ahí vemos un gran ejemplo de lo que se puede lograr con este tipo de movimientos. Pues hoy ha sido un programa de mucha información, muchos conceptos novedosos, tal vez un poco complejos. Espero que hayan quedado claros los ejemplos y que en un futuro podamos seguir abordando este tema de los derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor y los derechos patrimoniales fundamentales para creadores y artistas de la industria del entretenimiento, pero también para los consumidores, usuarios de Internet y para todos aquellos que compartan los postulados del movimiento por el conocimiento y el arte en libertad. Ya saben, esto es Vida Productiva. Si no lo hacemos nosotras, nosotros, ¿quién? Hasta pronto.